de secuestro conservativo, el requerimiento de incorporación de un tercero civil, etc. Estos pedidos mencionados por parte del Ministerio Público se van a formular sin la necesidad de que el proceso penal haya concluido. Es más, en el desarrollo del proceso. Claro está, entonces, que este punto debemos tenerlo en cuenta. Así también habíamos hecho mención a la recepción por mesa de partes de una corporativa los documentos que van ingresando a una fiscalía. Ya habíamos mencionado como ejemplo una fiscalía de turno. Durante el lapso de tiempo de turno de una corporativa X, van a ingresar denuncias de toda naturaleza. Ejemplo, algunos serán porque se publicó en las redes sociales, en un diario, algún contenido relacionado con hechos aparentemente delincuenciales, la sospecha de la comisión de un delito. Y esto era suficiente mientras tenía conocimiento el fiscal de turno a que se prosiga con la apertura de una investigación. Ya el tiempo, ya la investigación le dirá al fiscal si es que existen o no existen indicios reveladores de la comisión de un delito, y si es así, tendrá que formalizar una investigación preparatoria. Si es que ello no ocurre, lo que corresponde será, pues, que se disponga una disposición de no procedencia de formalización y continuación de la investigación preparatoria, la más conocida como el archivo. Y también otras decisiones, por supuesto, no solamente al concluir una investigación preliminar se puede terminar con un archivo, formalizando, sino que también con otras decisiones. Y esto va a depender del caso en concreto y además también del criterio del fiscal. No olvidemos que el fiscal durante la investigación preparatoria, específicamente durante la fase de las diligencias preliminares, es el titular, es el rey de la investigación. Su decisión no necesita ser puesta en conocimiento de algún otro sujeto procesal. Vuelvo a recalcar, mientras estemos dentro de las diligencias preliminares. Si decide archivar, se notificará a las partes. El afectado podrá cuestionar con dicha decisión, pero más no, habrá un sujeto procesal, como por ejemplo un juez de investigación preparatoria que realice un control de legalidad sobre la decisión del fiscal. Entonces el fiscal, una vez que haya cumplido con el objeto de la investigación preliminar o se haya cumplido el plazo que dura la investigación preliminar, tiene muchas alternativas para decidir. Claro está, dependerá del caso concreto. En algunos casos corresponderán que se formalice investigación preparatoria, en otros que se archive, en otros que se archive provisionalmente, en otros hasta inclusive aplicar criterios de oportunidad, como por ejemplo la promoción de un acuerdo reparatorio o la promoción de un principio de oportunidad, etcétera, ¿no? Todo ello habíamos hecho mención durante la sesión pasada. ¿Por qué recuerdo ello? Porque cuando una fiscalía de turno va a recepcionar las denuncias que pueden ser, como puse de ejemplo, a consecuencia de una publicación en las redes sociales, otro podría ser por una denuncia de parte, la clásica denuncia interpuesta por escrito con firma de abogado, ¿no? O también, por supuesto, aunque ya existe una denuncia previamente y gracias a esa se ha ido desarrollando investigaciones preliminares, urgentes, inaplazables, pero podría llegar a despacho penal a través de un informe policial. Vuelvo a recalcar, antes del informe policial se sobreentiende que un ciudadano X habrá interpuesto su denuncia en una comisaría X. Y en la comisaría X, una vez que se le escuchó, que se le recepcionó la denuncia, se comunicó al fiscal
de turno, y este fiscal de turno, en coordinación constante con la policía, habrá dispuesto que se practique una serie de diligencias. El tiempo pasó, de repente semanas, un mes, 2 meses, tarde o temprano, dicha documentación, dicha investigación en sede policial tiene que parar en una fiscalía y será remitido a través de un informe policial a aquel fiscal que previno ese caso. Una vez estando en despacho fiscal, el fiscal tiene esa facultad de poder calificar el informe policial. De repente las diligencias que se han practicado en sede policial son suficientes, se han agotado, están toditas. Ya corresponde en todo caso para un pronunciamiento de fondo. Y ese pronunciamiento de fondo podría ser un archivo, podría ser aplicar un criterio de oportunidad, acuerdo, principio de oportunidad, o de repente formalizarse, o en algunas ocasiones, inclusive, continuar con las diligencias preliminares. Aunque en la práctica, en este tipo de casos, mal hace la fiscalía en que si la decisión es continuar con las diligencias preliminares, emiten o dictan una primera disposición y dice disposición número 1 de fecha tal y mediante ella aperturan diligencias preliminares como si recién se estarían informando o enterando de aquella noticia criminal, cuando ello no es así en la práctica. De esa noticia criminal, el fiscal ya tenía conocimiento hace un mes atrás. Ya había coordinado con el policía. Ya había dispuesto qué diligencias realizarse. Lo correcto sería continuar con las diligencias preliminares, porque se sobreentiende cuando el policía comunicó al fiscal de turno que ciudadano X está denunciando un hecho X y el fiscal dispone que se realicen las diligencias preliminares, ejemplo, que le tomen la declaración al denunciante, si es que existe un testigo, que se recabe la declaración del testigo, que se notifica al imputado para fines de que pueda brindar su declaración, que se realice constataciones en el lugar de los hechos, que se entregue el oficio respectivo para que la denunciante pueda practicarse un reconocimiento médico legal, o también un oficio para que se pueda evacuar un informe psicológico o algunos otros exámenes auxiliares, certificados de dosaje etílico, toxicológico, etcétera. Todo ello ya está materializado y está anexado en el informe policial. Y ello se pudo realizar porque el fiscal que tomó conocimiento de ese caso ha dispuesto que se practiquen dichas diligencias. Entonces, no podría ser razonable que pasado el mes, 2 meses, cuando le llega el informe policial, emita su disposición de apertura de investigación preliminar, porque de repente ya venció el plazo inclusive. Recordemos que el Código Procesal Penal establece 60 días para investigar preliminarmente. ¿Desde cuándo se computa el inicio de las diligencias preliminares? Desde que la autoridad fiscal toma conocimiento del hecho. ¿Y cuando tomó conocimiento? Cuando el policía le comunicó al fiscal de turno que hay una persona X que está denunciando este tipo de hechos. Y Fiscalía dispone que se practique diligencias. Desde allí ya está corriendo el plazo de las diligencias preliminares. Pero cuando le remiten el informe policial, vuelvo a recalcar, ya habrá pasado un mes, 2 meses. Si es así, ya inclusive se habría cumplido con los 60 días del plazo que establece el Código Procesal Penal para las diligencias preliminares. ¿Y sería correcto que recién se aperture? Es como si habría doble apertura de investigación preliminar. Claro, en el fondo es eso. Si es que te remiten un informe policial al cabo de 60 días,
La jurisprudencia ha establecido que se puede prorrogar el plazo de las diligencias preliminares por otros 60 días más. Y en todos los casos, sean simples o casos complejos. Entonces, ¿qué haría el fiscal si ocurre eso en la praxis? Emitir su disposición de continuación con las diligencias preliminares. Claro, ya no en sede policial, sino en despacho fiscal. Eso sería lo correcto. Pero no ocurre muchas veces. En algunas ocasiones sí he visto en algunos distritos fiscales que hacen este tipo de prácticas los fiscales. Y me parece pues que es loable. Pero como también he visto en algunos otros distritos fiscales que no hacen eso, sino aperturan recién diligencias preliminares. Y en el fondo hay pues una doble apertura de investigación preliminar. La que se dispuso en sede policial y otra cuando se remitió el informe policial a despacho fiscal y ese fiscal nuevamente apertura. Doble, ¿cierto? Doble apertura. Bueno, es criterio de cada fiscal, finalmente. Pero el problema surge cuando la parte afectada con la duración del plazo de las diligencias preliminares pueda pues cuestionar. Y puede decirle al fiscal cómo es posible que usted nuevamente aperture diligencias preliminares apenas le remitieron el informe policial, cuando usted ya aperturó fiscal en sede policial, cuando le comunicaron la noticia criminal. Podría ser. Mientras nadie diga nada, pues aparentemente tendremos que pensar que todo va muy bien. Bueno, esto hago notar con fines de que alguna vez me sumergí en este punto a modo de una investigación y pude detectar, ¿no? Igual, se les lanzo como una idea a ver si puede ser útil para un tema de investigación. Bien, el día de hoy vamos a continuar entonces con el manejo de la carpeta fiscal con la breve introducción que he hecho. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a tocar lo siguiente, mis estimados participantes. Vamos a recordar tan solamente un poquito, digo recordar porque este punto ya se había desarrollado en sesiones anteriores, sobre el orden, la utilidad y la funcionalidad de la carpeta fiscal. Además también sobre la foliación. Estoy proyectando en estos momentos el material que tengo realizado para el día de hoy. Ojalá que ya estén observando y me gustaría que confirmen a través de un mensaje en la caja de comentarios si es que ya se observa. ¿Ya? Excelente, por ahí ya me dicen que sí se ve. Muy bien, agradecemos a Miriam, a Rocío, a Catherine también, gracias por confirmar. Como decía entonces, hoy vamos a continuar con la sesión del manejo de la carpeta fiscal en el nuevo modelo procesal penal y tenemos como primer punto a tratar sobre el orden, utilidad y funcionalidad de la carpeta fiscal. La foliación en las carpetas fiscales. La responsabilidad de la custodia, custodia temporal de documentos, el traslado, la recomposición de una carpeta fiscal, la conservación, la unidad de la carpeta fiscal, la obtención de copias y las carpetas fiscales con disposición de archivo. Todo ello vamos a abordar el día de hoy. Empecemos entonces ya recordando lo que había tocado en sesiones anteriores sobre el orden y utilidad y funcionalidad de la carpeta fiscal. Lo resaltado con rojito, lo subrayado con rojito, voy a tocarlo a grosso modo porque ya había mencionado en sesiones anteriores. ¿Y qué tengo que recordar de aquella sesión? Solo dos cosas. La carpeta fiscal no es que solo sea la carpeta principal, la carpeta auxiliar o los cuadernos fiscales. No es así, sino que carpeta fiscal se denomina a un conjunto de carpetas o cuadernos. Y todo caso concreto, cualquiera fuese el caso, siempre dije
que va a tener una carpeta principal y una carpeta auxiliar. Dependerá del criterio del fiscal para la creación o formación de cuadernos fiscales. Allí nos habla el artículo 10 del reglamento de la carpeta fiscal de la posibilidad de organizar en varios cuadernos. Nos habla de una posibilidad. Y más arriba nos hace mención también si es que ello le parece o estime más funcional. ¿Pero más funcional para quién? Para el fiscal responsable de ese caso. Si el fiscal decide trabajar en un caso que está conociendo, formando, creando cuadernos fiscales, bienvenido será así. Y los cuadernos fiscales había mencionado que se crean porque ocurren ciertos incidentes en ese caso. Lo principal es la carpeta principal. En la carpeta principal van a estar los documentos útiles. Y estos documentos útiles, ¿cuáles habían sido? Mínimamente la denuncia penal. En todos los casos existe una denuncia. ¿Qué más podría estar en la carpeta principal? El informe policial, si es que en el caso corresponde. No en todos los casos existe informe policial, solo en aquellos casos donde el fiscal dispuso que las diligencias preliminares se tramite, se realice en sede policial. El producto del actuar policial es que se va a plasmar en un informe policial. Y si eso ocurre, dicho informe policial se tiene que anexar, ojo, a la carpeta principal, no a la carpeta auxiliar. ¿Qué documentos más podrían estar en la carpeta principal? Habíamos mencionado el resultado de las pericias que se ha practicado. Y tenemos N pericias. Pericias contables, pericias de reconocimiento de integridad corporal, pericias de reconocimiento de integridad sexual, psicológico, psiquiátrico, etc. Ya ve que todos estos documentos son útiles. Y los documentos no útiles, pero relacionados con el caso, tenían que estar anexados en la carpeta auxiliar. ¿Y cuáles son estos documentos que no son útiles para la investigación? La generación de oficios. El Ministerio Público va a oficiar a distintas instituciones para fines de investigar o en la prosecución de su investigación. N instituciones, solicitando información, solicitando que se practique algunas diligencias, etc. Tanto los oficios como sus propios cargos tienen que estar en la carpeta auxiliar, así como también al diligenciar y al notificar los documentos que dicta como las providencias fiscales y disposiciones fiscales, dichas cédulas de notificación y citación, así como sus respectivos cargos, tienen que estar anexados en la carpeta auxiliar. También podrían estar las fichas RENIEC que se han obtenido para fines de poder conocer la dirección de una persona. Pero si es una ficha RENIEC para fines de poder acreditar o corroborar la edad cronológica de una persona, ejemplo, en los casos de violación sexual de una menor de edad, pensemos que esta agraviada no tiene pues DNI. Además, el investigado, como ha sido detenido en flagrancia delictiva, y tenemos 48 horas para decidir sobre su situación legal, si se va a poner en libertad o quizás se va a optar por formular una medida coercitiva personal como la prisión preventiva. En 48 horas necesitamos documentos que puedan corroborar mínimamente la edad de esa persona que resultaría agraviada por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad. Y como decía, de repente no hay forma de cómo conseguir la partida de nacimiento, el documento nacional de identidad. Si se va a optar por una partida de nacimiento, todavía se tiene que oficiar a la República. No sabemos
y no sabemos, René, en qué momento nos van a responder. No creo que la hagan en el Eso se va plazo a convocar, mi amor, te previsto. puedo lastimar. A ver, vamos a silenciar a alguien, por ahí está. Dios. ¿Quién será? Luisa, ya. Desactivar audio a Luisa. Ya, vamos a continuar. Entonces, por el plazo establecido, pues, de inmediato, ficha RENIEC, ¿verdad? Porque el Ministerio Público tiene acceso a poder obtener esta información. Y esta ficha RENIEC, que está estableciendo, está acreditando la edad cronológica de esta menor, ¿es un documento útil o no útil para la investigación? Por supuesto que es útil. Muy útil. Pero también puede haber fichas RENIEC que no son útiles, como decía. Se imprime la ficha RENIEC de Juan Pérez porque Juan Pérez sería testigo en un caso concreto. Y imprimimos su ficha RENIEC para fines de conocer o informarnos del domicilio real, habitual de esta persona. Eso es el fin. ¿Y será útil entonces esa ficha RENIEC? No, señor. No va a ser útil para la investigación, porque solo estamos imprimiendo, obteniendo con fines de informarnos sobre su dirección habitual o real. Entonces, si es así, habrá que anexarlo a la carpeta auxiliar. Ya. En resumen, carpeta principal y carpeta auxiliar en todos los casos concretos tiene que existir. Pero también existe la posibilidad, segunda línea, subrayado en rojo, de organizar un caso en cuadernos. Los cuadernos son porque hay incidentes en ese caso concreto. Prisiones preventivas, requerimientos de embargos, etc. El fiscal a cargo de ese caso podría decidir, ¿sabes qué, señor asistente? Hay que formar un cuaderno aparte de prisión preventiva. Hay que formar un cuaderno aparte del requerimiento de embargo. Porque nos habla de una posibilidad. Ojo, no es obligatorio. Va a depender del criterio del fiscal. Si dice ello el fiscal, se tendrá que formar. Y si no dice ello, no lo parece que es funcional o idóneo, pues se tendrá que anexar dichos requerimientos, ¿no? De prisión preventiva, de embargo, etcétera, en la carpeta principal y no nos hacemos problemas. Todo ello se había mencionado en las sesiones anteriores. Pero ahora voy a ir a lo siguiente. Las disposiciones, ya el subrayado con color verde, las disposiciones, los requerimientos y providencias tendrán una numeración correlativa. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en ello. Porque en algunas ocasiones inclusive se repiten el mismo número para una disposición y uno ya se da cuenta, revisando la fecha de cuándo ha sido proyectado dicha disposición. Y muchos dirán, pero ¿qué problema hay con ello? ¿En algo afecta el proceso? ¿No afecta el proceso? ¿O tan solamente se trata por cuestión de orden? O podrías preguntarte, ¿no? Pero ¿dónde dice que las disposiciones, los requerimientos, las providencias fiscales tienen que tener una numeración correlativa? ¿Quién dijo que tiene que ir 1-2021, disposición 2-2021 y así sucesivamente hasta que termine el año? O si no vas a ponerlo el año, quizá disposición 1, suficiente. Y abajo la fecha. En el 2021 pensemos pues que se han dictado unas 7 disposiciones, pero la octava disposición ya va a corresponder a enero del 2022. Algunos optan por el siguiente criterio, ¿no? Nuevamente empiezan desde el 1, pero siempre en cuando que van acompañado con el año. Disposición 1-2022, ejemplo. Pero cuando optan tan solamente por poner el número de la disposición, del requerimiento o la providencia sin acompañar el año, eso sí puede ir, ¿no? Hasta donde se concluye el caso. Puede ser 10 disposiciones, 20 disposiciones, providencias fiscales 40, 80, qué sé yo.
desde que se inició la investigación. Pero ya pasaron inclusive varios años de investigación. Ponte en el caso de los casos, pues, de organización criminal, casos complejos. Allí no vas a tener tan solamente algunas providencias fiscales, vas a tener muchas. Entonces, la fuente legal para establecer o sostener ello está precisamente en el orden que regula el artículo 10 del reglamento de la carpeta fiscal. Bien, también no olvidemos que debe haber una cierta funcionalidad, ¿ya? Una cierta funcionalidad en cuanto a los componentes o las piezas que debe tener una carpeta fiscal. Puede ser según asunto, tipo de actuación, contenidos, pero no olvidemos que arriba ya nos hace referencia a algo de la funcionalidad y nos habla de una posibilidad, ¿verdad? Si a ti te parece más funcional tener cuadernos fiscales, vamos, hay que formarlos. Pero si no te parece que es funcional porque tu caso es un caso no complejo, que ni siquiera va a durar para resolver dicho caso, ni siquiera va a pasar el año, de repente pues tú digas que es un caso no complejo, que va a quedar resuelto en menos de un año. En consecuencia, por no ser complejo, pues no hay muchas actuaciones. Voy a realizar, a ver, algunas diligencias contaditas, que ni siquiera exceden las 5 diligencias. Y va a quedar resuelto de esta manera el caso. Entonces, ¿ya para qué voy a crear cuadernos fiscales? Mejor lo manejo en un solo cuerpo, en la carpeta principal, ¿no? Nos habla de una posibilidad. También nos habla de la utilidad. Bueno, acá hay que distinguir qué documentos, ya, esto también ya había mencionado, solo en otros términos. ¿Qué documentos serían útiles y qué documentos no útiles? ¿O qué documentos son accesorios? En una carpeta fiscal podría estar el diseño, la estrategia de investigación del fiscal, ¿sí o no? Él lo ha elaborado, según su profesionalismo, según su criterio. Tiene sus apuntes, sus ayudamemorias de tantos casos que tiene, pues de repente este fiscal acostumbra a dejar sus ayudamemorias en cada carpeta fiscal. Entonces, este documento, ¿dónde podría estar? ¿Será útil para la investigación? Claro, para la teoría del caso del fiscal, de hecho que sí, pero propiamente para la investigación, para fines de poder establecer la responsabilidad o la no responsabilidad del investigador. No lo es. Podría ser anexado tranquilamente en la carpeta auxiliar, ¿no? En la carpeta auxiliar. Entonces, por utilidad se entiende que hay que seleccionar los documentos. Documentos útiles para la investigación, sí o sí, en la carpeta principal. Documentos que son accesorios a ese caso concreto, como notificaciones, los cargos de las notificaciones, apuntes, ayuda a memoria, croquis, que ha realizado el fiscal. Podemos anexarlo en la carpeta auxiliar. Y de ello es que trata la utilidad. Por eso, bien claro dice, los documentos no útiles para dicho fin permanecen en la carpeta auxiliar. Ya ve que todo tiene sentido, todo está regulado en el reglamento de la carpeta fiscal. Bien, seguimos avanzando. A ver, ahora vayamos a la siguiente diapositiva, la foliación. Las carpetas fiscales principales, auxiliares, los cuadernos fiscales, si es que se han formado, tienen que tener una foliación. Y dicha foliación tiene que tener
un número máximo. Quizá muchos ya lo saben, pero sabiendo, nunca se preguntaron, pero ¿por qué dicho número? ¿Por qué no podría ser más? ¿No? Me refiero a que la carpeta fiscal no debe exceder 200 folios por cada cuaderno. Vamos a tener casos que se va a tratar de varios tomos. La carpeta principal puede tener muchos tomos, 2, 3, 50, 100, 200. Lo que hace referencia a este artículo 12 del reglamento es que dichos tomos no pueden exceder de 200 folios. No pueden exceder. ¿Eso dónde está regulado? En el reglamento de la carpeta fiscal. ¿No? Es la forma de cómo deben estar estructurados, organizados las carpetas fiscales. De igual manera, puede haber tomos y tomos de la carpeta auxiliar. Se tiene que realizar cada 200 folios. De igual forma, si es que existen cuadernos fiscales, hay que organizarlo con foliación que no exceda en cada tomo los 200 folios. ¿Ya? Ello a modo de ir conociendo sobre la foliación. Pero nos preguntaremos, ¿y la foliación debe ser en números? ¿Debe ser en letras? ¿Números y letras? ¿Solo números? ¿O solo letras? ¿O ambos? ¿Eso depende? ¿De quién depende? ¿Depende del asistente que está foliando? ¿Depende del fiscal responsable de ese caso? ¿O dependerá de otra directiva? ¿En quién recae que se establezca ello? En sí, esto va a depender de cada distrito fiscal. Si un distrito fiscal X se ha dispuesto que la foliatura tiene que ser en números y letras, se tiene que cumplir con ello. Me imagino que sigue así. Cuando tuve la oportunidad de poder formar parte del distrito fiscal de Cusco, a ver. Nuevamente la bulla, ya. Decía, cuando tuve la oportunidad de formar parte del distrito fiscal de Cusco, aquella vez, por una directiva tanto del propio órgano jurisdiccional como también del Ministerio Público, la foliatura sí o sí tenía que ser en números y letras. Y así se tenía que foliar. Haciendo una comparación con otro distrito fiscal del cual también tengo conocimiento, por ejemplo, voy a citar el distrito fiscal de Ayacucho, tanto por el órgano jurisdiccional como también por el Ministerio Público, ¿ya? En el distrito fiscal o judicial de Ayacucho, la foliatura tan solamente va en números. Eso es todo. ¿Pero por qué se establece ello? Por la propia directiva que existen por parte del órgano jurisdiccional o como también del Ministerio Público. Usualmente, ¿no? El Ministerio Público sigue la directiva en cuanto a la foliación, lo que establece el órgano jurisdiccional. Entonces, en conclusión, no podría decirte que sí o sí tienes que foliar con números y letras, o decirte solamente en números o solo en letras. Va a depender de la directiva que se va a establecer en el distrito judicial donde estás trabajando. Bien, vamos avanzando. La conservación y la unidad de la carpeta fiscal. Aquí quiero tocar dos artículos del reglamento de la carpeta fiscal. En principio, la conservación. La conservación había mencionado en las sesiones anteriores como una función específica, ¿ya? Como una función específica, le corresponde al asistente en función fiscal
o también al asistente administrativo mientras esté desarrollando las funciones propias de un asistente en función fiscal. Este servidor público se tiene que encargar de que las carpetas fiscales estén pues ordenadas, conservadas, diferenciadas, foliadas, cada 200 hojas. Pero ¿dónde se va a conservar? No es que se puede conservar en cualquier lugar. No es que por el hecho que estemos en esta difícil situación de sanidad, ¿no? De sanidad por la COVID-19, no es que se va a guardar las carpetas fiscales en el domicilio. Entendemos que por esta coyuntura, muchas personas, ¿no? Funcionarios, servidores públicos del Ministerio Público, vienen realizando sus trabajos de manera mixta, remota, y eso implica necesariamente que se tengan las carpetas fiscales en el domicilio del servidor o funcionario público. Pero eso es momentáneo. Hay que recordar que dichos documentos, dichas carpetas tienen que estar en archivadores, anaqueles, estantes, otros muebles, pero ¿dónde? Muebles que estén condicionados, ¿dónde? En el Ministerio Público, en un despacho fiscal. Claro, el trabajar remotamente con carpetas fiscales que están, digamos, en el domicilio, ese es momentáneo, ese es fugaz. ¿Por qué tienen que estar en los archivadores, anaqueles, etcétera, pero dentro de la institución del Ministerio Público? Porque no olvidemos que las partes tienen el derecho, ¿no? Es parte del derecho a poderse informar del contenido, de las actuaciones de una carpeta fiscal. En cualquier momento, por ser un derecho, puede solicitar pues tener acceso a revisar la carpeta fiscal. Y no le vas a decir, dicha carpeta fiscal está en mi domicilio y vénganse a tal dirección que le voy a facilitar en su revisión. No corresponde, pues. Tiene que estar en un despacho fiscal. Por algo se solicita y por algo también se da respuesta a aquella solicitud con el tiempo razonable necesario. La unidad de la carpeta fiscal. Nuevamente, recalco que la función específica del asistente de función fiscal es que tiene que velar que las carpetas fiscales estén completas, sin alteraciones, que no tengan mutilaciones, que no estén deteriorados, menos que se puedan perder, porque ello implica efectos efectos serios, sumamente graves, que es inclusive pasible de una sanción disciplinaria. Hay que ver también que dicha carpeta pues se mantenga completa. Y cuando digo completo, no me refiero solamente a la carpeta principal. Había dicho que una carpeta fiscal va a ser la carpeta principal, la carpeta auxiliar y los cuadernos fiscales si es que se hubiesen creado. Todo ello conforma una carpeta fiscal. Y lo que nos está diciendo el reglamento es que deben permanecer en el lugar donde corresponde. ¿Dónde? En despacho fiscal. ¿De qué manera deben permanecer? Completas. ¿Y qué se entiende por completa? El conjunto de los tomos, si es que hay tomos, de la carpeta principal, el conjunto de los tomos, si es que es así, de la carpeta auxiliar y también sus respectivos incidentes, que serían los cuadernos fiscales si en caso se formaron y se crearon. Todo ello es una carpeta fiscal y se entiende que deben permanecer completas a lo que ya he mencionado. Si la pregunta es, la defensa o el abogado de la parte agraviada podría solicitarte el acceso a la carpeta auxiliar, su pedido es procedente o no, por supuesto que es procedente.
no por el hecho que es una carpeta auxiliar y no contiene documentos útiles para la investigación, eso no quiere decir que no tengan acceso a revisar una carpeta auxiliar. De igual manera, los cuadernos fiscales, ¿no? Porque imagínate en una carpeta auxiliar, de repente quiere cuestionar situaciones de notificaciones. Está buscando la defensa que se declare nulo una notificación, porque aparentemente dicha notificación sería viciada. Pero la fiscalía lo validó. ¿Dónde va a ir a revisar? Para que pueda encontrar los cargos de las cédulas de notificación. Importante, por supuesto, la hora, ¿no? La hora y la fecha estará en la carpeta auxiliar. De repente la defensa todavía es muy ceñido a la norma y va a decir, se tiene que aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil, señor fiscal. Toda notificación que usted, ¿no?, evacúe, diligencie, para una diligencia X se tiene que comunicar con 3 días hábiles de anticipación. No puede ser que el día de hoy, pensemos que es lunes, hoy lunes me llega la notificación y mañana está programado una diligencia. Y no voy a poder asistir porque tengo actividades que se me cruzan justo a esa misma hora. Claro, el fiscal dirá, pero usted, doctor, ya tiene conocimiento. Mañana es la diligencia, pero la defensa podría cuestionar y los 3 días hábiles que se tiene que notificar, ¿dónde queda? Si el abogado no dice nada, si dice no hay ningún problema, que se lleva adelante dicha diligencia, voy a estar presente, está validando esa notificación irregular, ¿eh? Porque una notificación que te llegue el día de hoy, indicándote que hay diligencias mañana, pasado mañana o que sea, todavía no son 3 días hábiles, son notificaciones irregulares. Allá el abogado notificado, si lo valida con su participación, de repente no se hagan ningún problema y participa. Si es así, bienvenido, se valida la notificación. O simplemente no asiste, no te dice nada, no asiste. Y la diligencia se lleva igual. El fiscal, muy seguro que se ha notificado a la otra parte, tiene conocimiento, bueno, pues no vino. Mientras tenía conocimiento, aquí no se está vulnerando ningún derecho, te equivocas, sí se está vulnerando. Después va a salir con ello el abogado y te va a decir, señor fiscal, su notificación llegó el día de hoy, la diligencia era mañana, y usted pues no ha notificado, como dice el Código Procesal Civil, que supletoriamente se aplica para fines de la notificación, que debe notificarse 3 días hábiles antes de la fecha programada. Puede pasar ello también, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Con las notificaciones también. Entonces, todo ello hago mención a consecuencia de que una de las partes, sea la parte del denunciado, la parte agraviada, podría solicitar pues a la fiscalía revisar el cuaderno auxiliar precisamente para saber la fecha de las notificaciones. Y esto entraría a colación inclusive los 3 días hábiles, ¿no? Claro, puede pasar, puede pasar. Sabe muy bien que en la praxis de la administración de justicia y en todo este íter de la investigación, el proceso penal y todo ello, muchas cosas pueden suceder. Muchas cosas. Hay derechos que le asisten a la parte imputada. Hay derechos que le asisten a la parte agraviada. El fiscal o la fiscalía es responsable de la investigación. Tiene que conducirse conforme a ley, conforme a derecho, respetando el debido procedimiento. Si no, es pasible de una tutela de derechos por la parte afectada ante un juez de investigación preparatoria. Y si es que se ha vulnerado ciertos derechos, pues puede quedar
Dicha diligencia que se practicó, y a propósito es una diligencia importantísima para el caso, podría quedar, ¿no? Podría quedar invalidado para efectos de una valoración. Prueba ilícita, ¿no es cierto? Entonces es importante tener en cuenta sobre la unidad de la carpeta. Siempre hay que tenerlo, ¿no? Hay que tenerlo conservado, cuidado, manejado de manera íntegra. Eso implica carpeta principal, carpeta auxiliar y cuadernos fiscales si lo hubiera. Todo ello, vuelvo a recalcar, conforma una carpeta fiscal. La custodia y el traslado. La custodia de la carpeta fiscal, el traslado de la carpeta fiscal, vamos a reforzar lo que ya había mencionado en la intervención anterior. Artículo 11 del reglamento de la carpeta fiscal nos hace mención a la custodia temporal de documentos. Ojo, custodia temporal de documentos no es custodia de carpeta. Es distinto. Hemos hecho mucha alusión a la custodia de la carpeta fiscal. Pero aquí el artículo 11 nos hace mención a la custodia temporal de documentos. Importante resaltar, por supuesto, que en algunos casos se va a tener pues casos complejos, mediáticos, donde se va a requerir y se va a disponer una cantiosa, ¿no? Diligencias, innumerables diligencias, tanto inclusive a nivel del lugar donde te encuentras, inclusive afuera de ese distrito fiscal, e inclusive fuera del país. ¿Son casos complejos? Por supuesto que sí. Y también se va a disponer la realización de ciertas pericias que van a tomar su tiempo. O se va a incautar ciertos bienes relacionados con el delito que si queremos saber sobre el volumen de dichos bienes, pues a veces es sumamente vasto, grande. Y dicho objeto no va a caber en un despacho fiscal. En ese tipo de casos va a ser necesario que se maneje temporalmente ciertos documentos. Estos documentos podrían ser, por ejemplo, que se mande incautar cierta cantidad de equipos, ¿no? Equipos como celulares, computadoras, de repente mm, materiales como materiales discográficos, videos o DVDs, pero cantidades. No te estoy diciendo uno, dos, tres, que tranquilamente podría caber inclusive en tu propia carpeta fiscal, debidamente lacrado, ¿cierto? Pero si son grandes cantidades, ya se requiere de tenerlo custodiado en un ambiente especial. Y es por eso que nos hace referencia este artículo, que se tiene que mantener en el archivo de la Fiscalía Corporativa. Y aquí también hay que distinguir otra cosa. Es muy distinto hablar del archivo de la sede central del Ministerio Público, que por cierto lo vamos a encontrar en cada distrito fiscal. Y es muy distinto hacer referencia al archivo de la Fiscalía Corporativa. Archivo de la Fiscalía Corporativa muy distinto al archivo de la sede central del Ministerio Público de aquel distrito fiscal. Esto de entender que cada corporativa penal puede tener o debe tener un ambiente especial para fines de poder tenerlo custodiado temporalmente, dichos documentos, o también instrumentos del delito. Ponte a pensar, digamos que se puso fin a la vida de una persona con una motosierra,
Y la motosierra no es pues chiquito, tiene un tamaño promedio, de repente 1 metro o algo así. Dicha motosierra, si bien es cierto, está ahí lacrado, se le ha generado su cadena de custodia, etcétera, su rotulado, no lo vas a tener pues junto con la carpeta fiscal en el lugar donde estás trabajando. Habrá un archivo de la corporativa a donde se tendrá que internar temporalmente. ¿Pero hasta cuándo? El caso avanza, pasa por la primera etapa, etapa intermedia, llega a juicio. En juicio, al momento de actuarse, la relación de medios de prueba, ¿no? Se podría o se debe evidenciar o poner en conocimiento, mostrar la motosierra en plena audiencia. ¿En qué momento? De repente cuando se está haciendo, si es que declara también, pues, ¿no? En juicio el acusado. Si es que opta por declarar en juicio, al momento de examinarse a este acusado, se tendrá que usar dicho instrumento para hacerle preguntas como, por ejemplo, se me ocurre, ¿es verdad o es cierto que usted utilizó? Primero se le dirá, describa las características físicas de la motosierra que habría utilizado para ponerle fin a esa persona. Dirá, es de color tal, marca tal, etc. Y después se tendrá que mostrar, esta es la motosierra que usted usó. Dirá, sí, efectivamente es. O dicha motosierra también se podría mostrar a un testigo. Cuando se está examinando a un testigo que vio el instante del evento criminoso, probablemente también sabe qué características tenía dicha motosierra y se le va a mostrar y va a reconocer en pleno examen, en juicio, que fue el instrumento con cual se puso fin a la vida del agraviado. Entonces, como vuelvo a repetir, temporalmente se podría custodiar estos instrumentos como también algunos documentos en el archivo de la Fiscalía Corporativa, que es muy distinto al archivo de la sede central de un distrito fiscal X. Bien, ¿quién es el responsable de la custodia? Acá sí, vuelvo a recalcar nuevamente. Ya no vamos a hablar de la custodia de documentos, sino de la custodia de la carpeta fiscal. ¿Quién es el responsable de la custodia de la carpeta fiscal? El asistente en función fiscal. El asistente administrativo que haga las veces de asistente en función fiscal. Deberá mantenerlas hasta inventariadas, si es necesario, porque recuerda, si vas a ingresar a trabajar como asistente en función fiscal, sea por primera vez o de repente te están rotando de una dependencia a otra, de una fiscalía especializada en X a otra fiscalía, a veces suele suceder, te van a entregar pues las carpetas, los bienes, por algo existe, ¿no? El acta de entrega. Entonces allí, de alguna manera, dichos documentos en esa acta de entrega, como las carpetas fiscales, documentos custodiados temporalmente, entre otros, van a estar descritos. Es por eso importante que el asistente debe tenerlo conservado, debe tenerlo inventariado, bajo las medidas de seguridad. Bueno, en un lugar adecuado, porque dichas carpetas no se pueden perder. No se pueden perder y si se pierden, vas a tener problemas serios. Entonces, en el lugar donde se encuentren las carpetas fiscales y documentos relacionados con estos, si es posible, tan solamente debe ser para el acceso de aquel asistente y del fiscal con quien trabaje, ¿no? Es importante tener en cuenta ello entonces.
Pero en algunas ocasiones se puede producir el traslado de la carpeta fiscal como ahora usualmente está ocurriendo por la COVID-19. Claro, el fiscal no tendrá que pedir permiso a nadie del traslado de una carpeta fiscal de un lugar a otro. Claro está, tendrá que poner en conocimiento del asistente en función fiscal, toda vez que el asistente en función fiscal debe ser el responsable de la custodia. Se sobreentiende, ¿no es cierto? Pero si el asistente quiere retirar, trasladar la carpeta fiscal de despacho fiscal a cualquier otro lugar, ya sea para fines de realizar trabajo remoto, ya sea para fines de realizar algunos trámites, como por ejemplo que esté presentando un requerimiento, acompañando la carpeta original, tiene que comunicar, tiene que avisar. ¿A quién? Al fiscal responsable de dicho caso, para que éste autorice. Es el procedimiento que se debe seguir. El asistente en función fiscal, si bien es cierto, está a cargo de la custodia de las carpetas fiscales, pero eso no significa que puede trasladar dichas carpetas sin autorización de su superior inmediato, que es el fiscal con quien trabaja de forma directa o a quien asiste en la labor cotidiana, en la labor fiscal. Se necesita una autorización. Y ahora, ¿qué sucede? Bueno, de repente por algún descuido, negligencia o por la mala suerte del asistente en función fiscal, del asistente administrativo, que hace las veces del asistente en función fiscal, ocurre pues una desgracia, se le pierde la carpeta fiscal. De repente un día X, pese, ¿no? Con conocimiento y con autorización del fiscal, estaba retirando las carpetas fiscales, ahí tenía unas 2 o 3 en su respectivo morral o maleta, pero por azares de la vida pierde la maleta o le sustraen la maleta por la fuerza, con violencia, un robo, digamos. Y con ella se van las carpetas fiscales. Y para la mala suerte, ya no logra recuperarlo. ¿Qué hacemos? El caso se archiva, podría ser la respuesta. Mala suerte para, bueno, mala suerte para la agraviada, porque ¿quién va a salir perjudicada con un caso? ¿Quién va a salir perjudicada con la pérdida de una carpeta fiscal? El agraviado, ¿no? Probablemente el imputado estará feliz, porque va a decir o va a pensar, si no hay carpeta fiscal y en dicha carpeta fiscal estaban las principales pruebas, puede ser que ya mi caso quede archivado, hasta podría pensar. Y viceversa, la parte agraviada, ¿qué va a pensar? Ya que no hay la carpeta fiscal, se perdió, pues corre riesgo que este caso quede en nada, ¿no? Para ello hay una solución, hay una cura. Y hay que proceder con la recomposición de la carpeta fiscal. ¿Se puede recomponer una carpeta fiscal? Claro que sí se puede recomponer. ¿Y cuándo procede la recomposición de la carpeta fiscal? Por la destrucción de la carpeta fiscal. Se puede destruir total o parcialmente. Se puede perder. También se puede perder, ¿no? O se puede sustraer. En ese tipo de casos hay que reconstruir, o técnicamente hablando, hay que recomponer dicha carpeta fiscal. Se puede perder un tomo, si es un caso mediático, que tiene varios tomos. Podría ser pues que se pierda tan solamente algunos tomos. Estaríamos hablando de una pérdida
parcial, ¿no es cierto? De una pérdida parcial. Pero finalmente hay que recomponer. Entonces, la recomposición de la carpeta fiscal obedece a la destrucción, es inservible, por X motivos de repente la carpeta fiscal, pues, eh, de repente porque no estaba en un lugar adecuado y por las intensas lluvias en ciertos meses del año, de repente salió afectado, humedecido y se ha destruido parte de ella. Y la tinta que se ha utilizado en las hojas impresas de repente no son de buena calidad y con el agua se borraron en su totalidad. Si bien es cierto, está la carpeta fiscal, están las hojas de algunas piezas importantes, pero ya no son visibles el contenido de dichos documentos. Entonces estamos hablando de una destrucción que puede ser total también o que puede ser parcial. En este tipo de casos hay que recomponer. ¿Qué más se podría recomponer? Se podría recomponer disposiciones, requerimientos. Bueno, acá ya vamos a ir a ciertas piezas procesales. Eso quiere decir que no necesariamente se va a destruir o se va a perder la totalidad de la carpeta fiscal. Podría ser solo parte de ella. Hay que recomponer también ese tipo de casos. Pero ¿a dónde recurrimos? ¿Cómo recomponemos? ¿Qué documentos usamos para dicho fin? Sabemos bien que a la fecha se trabaja con un sistema de gestión fiscal, con la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal en los diferentes distritos del Perú, que por cierto ya al 100%. A lo largo y ancho del Perú ya entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. En algunos lugares hace muchos años, casi 14, 15 años, si queremos hacer mención, a Huaura, y en Lima Centro, hace poquito. ¿Cuánto de vigencia tendrá? Casi 2 meses, ¿no? Un mes recién de vigencia. Pero finalmente, ya en todo el país tenemos en vigencia el Código Procesal Penal de 2004 o nuevo Código Procesal Penal, como también algunos lo llaman. Este nuevo modelo nos ha permitido manejar un sistema de gestión fiscal y en el sistema de gestión fiscal, una vez que se proyecten los documentos que corresponden a disposiciones, a providencias, a requerimientos, toma de declaraciones, etcétera, se pueden ir subiendo al sistema. Se pueden ir subiendo al sistema. Como se perdió la carpeta, una forma de recomponer es imprimiendo dichos proyectos que están en el sistema de gestión fiscal. Ya vamos a ir recomponiendo de esa manera. Claro, no estarán todas, pero hay forma ya de cómo realizar la recomposición. Otra manera podría ser, a ver, de repente teníamos un documento original, única. Ese documento original no se va a encontrar en otro lugar. Pero como se perdió la carpeta fiscal, como se destruyó la carpeta fiscal, necesitamos recomponer. Felizmente, alguien solicitó copias certificadas de algunas piezas procesales, entre ellas ese documento único que no existe en otro lugar. Se puede solicitar a esa persona a quien se entregó la copia certificada de ese documento a que pueda presentarlo para fines de una recomposición de la carpeta fiscal. Eso no implica que vamos a quitarle dicho documento, sino que también se tendrá que entregar nomás dicha copia certificada. Otra forma de recomponer, ¿no? Bien. Pero en algunas ocasiones no va a haber forma de cómo poder recomponer. No hay de dónde, no está dicho documento en el sistema de gestión fiscal. No es
no es parte de la emisión o la entrega de una copia certificada. ¿Qué podemos hacer? Realizar nuevamente dicho acto. Realizar nuevamente dicho acto. Eso quiere decir, vamos a renovar el acto. El artículo 21 del reglamento de la carpeta fiscal, ya en el penúltimo párrafo, nos hace mención a la renovación del acto. Hay que realizar nuevamente. Vamos a tomar la declaración a una persona, a un testigo. Lamentablemente dicha declaración era único. No se maneja legajo de las declaraciones. Algunos fiscales sí manejan su propio legajo de disposiciones, de declaraciones, de providencias. Bien, pues sí es eso. Cosa que cuando vas a recomponer ya tienes de dónde sacar dicho documento para fines de recomponer. Pero si es que no has realizado legajos de las declaraciones que has ido tomando en un caso concreto y el acta de declaración que estaba en la carpeta principal era la única, no hay otra más. No hay una fuente de donde poder obtener y recomponer. Y si ello ocurre, no hay otra cosa más que renovar el acto, realizar nuevamente dicha diligencia. Claro está, fundamentando, motivando a través de una disposición, porque la recomposición de una carpeta fiscal se tiene que realizar dictándose, emitiéndose una disposición de recomposición. Y las disposiciones, como bien había señalado, son motivados, son fundamentados. Para que también la otra parte a quien se está notificando, pues no se sienta, ¿no? Sorprendido, ¿cómo? Nuevamente, si ya declaré, va a entender que se trata de una renovación, de una recomposición. Entonces, está en la obligación de coadyuvar con la renovación del acto o con la recomposición. Pero podría ser, pese a los esfuerzos ya encaminados, inclusive ya con resultados positivos, la recomposición de la carpeta fiscal ya casi va al 80-90% o ya está al 100%, misteriosamente aparece la carpeta extraviada. Qué bonito hubiese sido si aparecía al momento, a los días cuando se había dado por perdido, pero mala suerte pues, apareció muy tarde, ya cuando se pudo recomponer al 90, al 100% la carpeta fiscal. Si eso ocurriera, lo que corresponde es anexar o agregar a la carpeta rehecho o a la carpeta recompuesto, también con su respectiva providencia fiscal, podría ser, pero mejor sería una disposición. Ya no es que vas a dejar de lado lo recompuesto, lo rehecho, y como tienes la carpeta ya original, ya apareció y ya queda así, lo cambio nada más, no es eso, sino que hay que emitir el documento correspondiente. Y lo más triste, mis estimados participantes, es que en todos los casos que he mencionado, el reglamento de la carpeta fiscal dice necesariamente se tiene que poner en conocimiento del órgano disciplinario. Sí, o sea, no es fácil, pues, perder una carpeta fiscal o destruir una carpeta fiscal por, de repente, por conductas negligentes de parte del asistente o quizás por azares de la vida. Necesariamente el reglamento dice se tienen que poner en conocimiento del órgano disciplinario. ¿Para qué fines? Para que te aperturen
un proceso disciplinario. ¿Y cuál va a ser la mecánica? El fiscal a cargo, el fiscal con quien trabaja dicho asistente, pues será el encargado de poner en conocimiento. Probablemente te va a pedir tu razón a ti asistente, la razón de la pérdida o de la destrucción de dicha carpeta fiscal. Y después, si es que es un fiscal adjunto provincial, pondrá en conocimiento de su superior inmediato, que sería el fiscal provincial. Y este fiscal provincial, si es que no es el coordinador de dicha corporativa, si es que no es el coordinador, tendrá que poner en conocimiento del coordinador de la corporativa. Y después, el coordinador de dicha corporativa tendrá que poner en conocimiento, ¿no? Con los memos respectivos al área de recursos humanos. Y así sucesivamente se va a ir dando lugar, desarrollándose ese procedimiento disciplinario contra aquel servidor o funcionario público también, por supuesto, que habría tenido participación, ya sea de manera negligente, intencional, inclusive podría ser, en la pérdida de una carpeta fiscal. Así que mucho cuidado con este punto. Mucho cuidado. Seguimos avanzando. Dejamos de lado esta parte negativa, creo yo, que no le deseo a nadie, por favor. ¿A quién le va a gustar esta desgracia? Porque es una desgracia, porque se pierda una carpeta principal o auxiliar, finalmente. Vayamos entonces a la conservación y unidad. Bien, sencillo de entender. ¿Cómo se deben conservar las carpetas fiscales? En los bienes que la propia institución nos facilita. Ellos pueden ser archivadores, anaqueles, estantes u otros. La unidad de la carpeta debe permanecer completa, sin mutilaciones. Yo creo que muy sencillo de entenderlo. Además, ya había hecho mención al respecto. La obtención de las copias, otro elemento importante, los sujetos procesales, sea parte agraviada e imputada, los únicos facultados, por cierto, así como también algunos organismos o órganos del Estado, ¿por qué no? La Defensoría del Pueblo, ¿por qué no? Algún congresista de la República podría solicitar copias simples o certificadas, inclusive con su respectivo informe todavía, si es que se trata de la Defensoría del Pueblo, si es que se trata de algún congresista de la República. Por un lado. Por otro lado, los sujetos procesales, parte agraviada, parte imputada, los únicos, los testigos, no pueden tener acceso a la revisión de la carpeta fiscal, mucho menos a la obtención de copias. Van a solicitar copias simples y certificadas. Bueno, con el pago respectivo de una tasa que corresponde. Que por cierto el Ministerio Público te va a decir, tienes que pagar a tal código y te facilitará un código para dicho pago en el Banco de la Nación y se tiene que adjuntar el voucher de dicha tasa administrativa. Quiero resaltar acá algo muy importante. Nos hace referencia el reglamento a copias simples y certificadas. Hay veces en la práctica existe una mala costumbre. Cuando se va a presentar un requerimiento al juez de investigación preparatoria, requerimiento que no pone fin al proceso, ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo se me ocurre ahora? Ya, en un caso concreto, se va a formular un requerimiento de proceso inmediato. El requerimiento de proceso inmediato es secundario, no es algo principal. Porque requerir incoación de proceso inmediato no es que necesariamente va a terminar resuelto de esa manera tu caso. No olvides que el juez de investigación preparatoria
todavía tiene que hacer el control de legalidad. Y podría ser que no prospere el proceso inmediato. Y si es así, todo vuelve a la carpeta principal. Y de repente se va a formalizar investigación preparatoria. Se va a seguir con el curso normal del proceso común. El formular un requerimiento de proceso inmediato también es un incidente en un proceso. Y si se quiere formar un instrumento o herramienta de trabajo muy aparte, va a corresponder a formarse un cuaderno fiscal. Y el cuaderno fiscal pues tendrá el nombre de proceso inmediato. ¿Ya? Citando otro ejemplo más. ¿Ya? Cuando se va a tramitar o se va a presentar el requerimiento de proceso inmediato, se tiene que acompañar copias de los elementos de convicción que sustentan ese requerimiento, con sus respectivos ejemplares, ¿no? Para la notificación a las partes, si es que es en físico, pero de repente ahora, por la COVID-19 y por la emergencia sanitaria, como está autorizado a que las notificaciones se pueden realizar también de manera digital, el juez de investigación pues te va a pedir para efectos de una notificación que acompañes copias digitalizadas de los elementos de convicción o si quieres de toda la carpeta fiscal. Pero debería ser solo de los elementos de convicción. Si es que es posible la notificación digitalmente. Pero hay que ser también precisos en indicar que no en todos los casos es posible pues notificar digitalmente. Porque ni siquiera uno está enterado que tiene un proceso penal en su contra. Menos que se esté incoando proceso inmediato. Eso quiere decir que jamás participó de los actos de investigación y recién se va a enterar de este proceso en su contra cuando le llegue la notificación al domicilio que aparece quizá en su ficha RENIEC. Y se le tendrá que notificar pues en físico. Ya, allí voy. A veces hay una mala costumbre de certificar todos los elementos de convicción sin la verificación correspondiente si es que lo que se está certificando corresponde o no a un documento original. Sabemos bien que solo se certifica documentos originales. Si no, no está permitido porque el certificar es darle la validez a ese documento como si fuese la original. Y uno rápidamente se da cuenta que a veces en la función de asistente administrativo, asistente en función fiscal, no estamos prestando la debida diligencia en este tipo de actos. ¿Y cómo me doy cuenta? Si me notifican un requerimiento de incoación de proceso inmediato acompañándome las copias, ¿no?, de los elementos que sustentan dicho requerimiento, al verificar puede tratarse de copias certificadas. Y vamos a ver ahí que hasta la ficha RENIEC de las partes está certificada. Y una ficha RENIEC jamás de los jamases puede ser certificada porque no es un documento original, por más que lo hayas impreso del sistema a colores. Hay veces ocurre. Hay veces vemos copias certificadas de documento nacional de identidad. Y fácil de concluir que se está certificando por certificar. Están certificando una copia simple como copia certificada y eso está mal. Al no ser que en la carpeta fiscal esté pues el original del DNI. Pero eso va a ser imposible, ¿sí? ¿Mm? Claro, dirá, pero ¿qué problema trae esto consigo? Trae muchos problemas.
alguien podría utilizar esa copia certificada, presentarla en un proceso muy aparte, haciéndolo pasar con un documento original. Y la copia certificada viene ¿de quién? De una institución seria, de una institución como es el Ministerio Público. Entonces se podrían prestar para otros fines. Y si es que eso sucede, tarde o temprano, por más que dejaste de ser asistente quizás hace muchos años, 3, 4, 5 años, podrían por ahí notificarte para que digas, ¿no? Si este documento, donde no, un documento X aparece al reverso, copia certificada, asistente en función fiscal, Uriel Saxe Orozco, ahí está la firma, año tal, fecha tal. Allí podrías verte en serio problema. Así que mucho cuidado en certificar las copias. Solo se certifican aquellas originales. Y las que no son originales, tranquilo. Hay que acompañar en copias simples. Muy bien, ¿qué más? Ya para fines de poder culminar la presente sesión, vamos a tocar como último punto las carpetas con disposición de archivo. Las carpetas con disposición de archivo tienen que ser remitidas al archivo correspondiente para su custodia y conservación, al archivo del Ministerio Público, al archivo de la sede central del Distrito Fiscal X. Eso quiere decir que estos casos que van a llegar al archivo central ya son casos resueltos, son archivos con su respectiva disposición de archivo consentido. Nos hablan de un archivo, no nos dicen de un sobreseimiento, que sería muy distinto. Así que tan solamente voy a tomar en consideración las disposiciones de no procedencia, de formalización y continuación de investigación preparatoria, el comúnmente conocido como archivo. Uno, dos, el archivo provisional, que es muy distinto a lo que he mencionado. Tres, ¿qué más? Aquellos casos donde se aplicó un acuerdo reparatorio, un principio de oportunidad y concluyeron con la disposición de abstención del ejercicio de la acción penal, que también en el fondo es un archivo. Y todos estos casos, los tres que he mencionado, se van a producir una vez culminada o alcanzado el objeto de las diligencias preliminares. Y a modo de un agregado, vamos a hacer una cierta crítica a las disposiciones de no procedencia, de formalización y continuación de investigación preparatoria. Y vamos a tocar el punto de los supuestos de archivo. El Código Procesal Penal regula, si mal no recuerdo, artículo 334, los supuestos de archivo. Así como también si hacemos una interpretación sistemática, tendríamos que recurrir al artículo 344.2, los supuestos de sobreseimiento. Tomando en cuenta estos dos artículos que he mencionado, podría inclusive establecer hasta 4 o 5 supuestos de archivo. Uno, cuando la acción penal ha prescrito. Dos, cuando el hecho es atípico. Tres, cuando no existe suficientes elementos de convicción. Cuatro, cuando no se individualizó al investigado o al imputado. Cinco, cuando el hecho denunciado no ocurrió, no sucedió. Seis, cuando el hecho denunciado no se le puede atribuir
al imputado. Estos dos últimos ya son propios de los supuestos de sobreseimiento. Pero ¿por qué no podemos aplicarlo apenas concluido las diligencias preliminares si es que ya tenemos suficientes elementos para poder corroborar ello? Es más, no estamos contando los supuestos de causas de justificación, por ejemplo. En algunos casos concretos, solo durante las diligencias preliminares podemos ya establecer o tener los elementos suficientes para decir, aquí existe causa de justificación. Legítima defensa. Ya se agotó todas las diligencias, ya tenemos todos los elementos. ¿Ya para qué vamos a formalizar? Si ya no hay más actos de investigación que materializar. Y los elementos recaudados que tenemos dan para corroborar que existe causa de justificación. Y te pongo como ejemplo la legítima defensa. Y así podemos agregar, mira, 7, 8, hasta 9 supuestos de archivo. En la praxis, pecamos a veces en exceso. Y revisando algunos archivos, me he percatado, al momento de fundamentar, motivar la disposición de no procedencia de formalización y continuación de investigación preparatoria, comúnmente conocido como el archivo, te ponen hasta 2, 3 supuestos de archivo. Párrafos arriba te están diciendo que no existen suficientes elementos de convicción. Esto es un supuesto de archivo. Párrafos abajo o fundamentos abajo ya también nos hacen referencia a que sería un hecho atípico. ¿Y por qué no exagerando? Más abajo nos va a decir que no se ha individualizado al imputado. Y yo me pregunto, ¿estás usando 3 supuestos de archivo para este caso? ¿O 2 supuestos de archivo para este caso? ¿Será posible usar varios supuestos para archivar un caso? ¿O lo correcto es decir, yo archivo este caso como fiscal bajo este supuesto y solo me dedico a fundamentar y motivar ese supuesto? Porque no podría haber pues un archivo que arriba me digan que no existen suficientes elementos de convicción, más abajo me digan que el hecho es atípico. Total, señor fiscal, ¿cuál es el supuesto de archivo? Ocurre, ¿eh? Es importante conocer, mis estimados, ustedes que van a ser futuros asistentes o son asistentes, repasar o profundizar los supuestos de archivo, porque bien sabrán que una gran cantidad de los casos terminan con una disposición de archivo, ¿no? Una vez culminada la investigación preliminar. Una gran parte de los casos. Y el supuesto de archivo, pues no es 1, 2, he mencionado como hasta 8, 9 supuestos de archivo. Y cuando se va a usar un supuesto de archivo para un caso concreto, solo debe ser una. Y sobre ese supuesto hay que motivar, fundamentar. Pero no, a veces vemos que te ponen varios supuestos. Y uno que va leyendo no sabe cuál es el supuesto finalmente que está utilizando para archivar ese caso. ¿Es importante establecer los supuestos? Claro que sí. ¿Qué efectos trae consigo? Por ejemplo, que a ti te archiven un caso porque el hecho es atípico o porque el hecho no se realizó, es muy distinto lo atípico a que el caso no se realizó. El hecho que no se ha realizado o no tuvo lugar es aquella falsa denuncia, pues, la denuncia mentirosa. A denuncia B, dice que la ha agredido físicamente. Pero después por ahí reconoce mismo, ah, no, la verdad que no me ha agredido, sino que fue otra persona quien me ha agredido, o me he autolesionado, o me he caído y como tengo cierto rencor contra B,
pues aproveché mi caída para denunciarle a este señor. Pero ahora, consciente de mis actos, reconozco que él no me ha agredido, sino que yo me caí esa vez y aproveché la circunstancia para denunciarle, ¿no? Una denuncia calumniosa. Y ese hecho, no es que me vas a decir que es un hecho atípico y va a ser tu supuesto de archivo. No va a ser ello, sino que va a ser tu supuesto de archivo que el hecho no se realizó, aplicando sistemáticamente el artículo 344.2 del Código Procesal Penal cuando dicho artículo hace mención a los supuestos de sobreseimiento. ¿Vas a aplicar ese mismo supuesto pues para un archivo, para una disposición de archivo? ¿Se puede? Claro que sí se puede. En cambio, el hecho atípico ya también es, si bien es cierto, el hecho se realizó, se suscitó en la realidad, pasó como dice la denunciante. El problema es que esa conducta que está denunciando, ese hecho que está denunciando, no encuadra en un tipo penal. No existe redactado en un tipo penal. Principio de legalidad. Esa conducta no se puede adecuar a un tipo penal prescrito en el Código Penal. En consecuencia, el hecho es atípico y es relevante penalmente. Ya ve que son dos supuestos muy distintos y así podemos mencionar los supuestos de falta de elementos de convicción, que muchas veces confunden mucho con la falta de individualización del imputado. Aquí tengo otro problema. Hay cierta confusión en el supuesto de falta de elementos de convicción con el supuesto de la individualización del imputado. Ahí vamos a encontrar una clara diferencia. Vamos a coger el supuesto de que no se individualizó al imputado siempre en cuando que nosotros ya tenemos todos los elementos suficientes para acreditar los elementos objetivos y subjetivos de ese delito que se habría cometido o que se cometió. Es delito. El delito está. Solo falta algo. ¿Y cuál es eso? No se sabe la identidad de esa persona que ha cometido el delito. Ejemplo, A denuncia que en su tienda comercial, ya que en su tienda comercial existe una cámara de videovigilancia, enfoca el instante en que un malhechor ingresa, pregunta y después, sin que se dé cuenta, el vendedor o quien atiende esa tienda sustrae un equipo celular. Y nadie se dio cuenta. Sino ya pasado las horas, cuando de repente tiene que dejar las cosas en orden, reportar la venta del día, y ahí falta un celular y dice, ¿cómo si este celular no he vendido y no está en el lugar donde debe estar? Revisan el video, ¿no? Y encuentran el preciso momento en que una persona que ingresó a preguntar habría cogido dicho equipo. Ahí está, todos los elementos constitutivos del delito de hurto. Ese video habla por sí solo, nadie me va a decir que eso no es delito, no hay duda que es delito. Lo único que falta es, pues, si bien es cierto, se ven las características faciales de esa persona, o de repente no se notan claramente porque usa gorra, solamente nos falta la identidad de esa persona. Pero no se va a poder continuar con la investigación porque no sabemos la identidad de esa persona. Entonces tendrá que archivar, a lo mejor un archivo provisional, con la posibilidad de que se puede reabrir investigación cuando se pueda conseguir la identidad de esa persona. Eso es muy distinto a la falta de elementos de convicción. En los elementos de convicción, o a la falta de los elementos de convicción, si bien es cierto, puede ocurrir en un caso concreto que tampoco se tiene la identidad del sujeto que habría incurrido en delito. Pero para analizar ello, previamente sería necesario, mucho más antes, establecer a ver si los elementos que tenemos
en los actuados o lo que se está investigando o ya producto de la investigación son suficientes o no para poder satisfacer los elementos objetivos y subjetivos de un tipo penal determinado. Te voy a poner un ejemplo. Delito de lesiones leves. Requisito indispensable sine qua non para poder acreditar la comisión del delito de lesiones leves. Te voy a poner a un sujeto X, no se sabe quién, con gorra, agredió físicamente a Juanito. Juanito, pues, salió mal herido. Y Juanito ni sabe quién es esa persona que le ha agredido. ¿Puede pasar? Claro que sí pasa. Ya. Sabemos que no se individualizó a este señor. Todavía falta. ¿Quién será? Juanito ni sabe quién es. Solo con las justas nos da las características de su agresor. Ya, excelente. Aparentemente, también el supuesto de archivo sería que no se individualizó al imputado. Pero aguántate un ratito. Antes de este análisis hay que evaluar si es que hay suficientes elementos para poder corroborar la comisión del delito de lesiones. Ya leves, graves, lo que sea, ¿ya? Ocurre que Juanito pues denuncia el hecho en la comisaría X. Declara. Hasta testigos han declarado. Ya a Juanito le entregaron el oficio para que pase reconocimiento médico legal. Y Juanito dijo, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Además, las lesiones que tengo no son de consideración. Unos lentes y ya pasó piola, como quien dice. Y ir a medicina legal me va a tomar algunas horas y tengo que trabajar en estos momentos y no puedo faltar al trabajo porque me van a descontar. Así que decide, pese a tener el oficio, no concurrir a medicina legal y jamás pasó reconocimiento médico legal. Ya pasó 2 meses, el plazo de investigación preliminar probablemente ya concluyó y Fiscalía tiene todos los actuados, está la declaración de Juanito, de sus amigos, los testigos, etc. Solicita que Medicina Legal remita el certificado médico legal, pero Medicina Legal informa que Juanito no se presentó, en consecuencia no tiene ningún certificado médico legal. Y así ha contestado Medicina Legal a través de un oficio. Ah, ya, aquí las cosas cambian, pues. No hay suficientes elementos para poder decir que aquí hay un delito de lesiones, de repente pudo haber sido leves o graves, o quizá tan solamente faltas, que la prescripción médico legal no haya superado los 10 días. No hay un documento que pueda determinar ello. No sé si es falta contra la persona, si es delito, no se sabe si son lesiones leves o lesiones graves. No hay suficientes elementos de convicción para decir qué delito es o de repente es inclusive faltas. Entonces, nos olvidamos del sujeto que atacó a Juanito. Ese análisis a un segundo plano. Lo primero que se tiene que analizar es a ver si es que existen elementos suficientes que puedan corroborar la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito de lesiones. Claro, para ello tendremos que aplicar teoría del delito, ¿no? Todo el proceso que se tiene que seguir para fines de decidir si es o no es delito. ¿Gracias a qué? A la teoría del delito. Si es que tenemos todos los elementos y pensemos que el certificado médico legal prescribe 12 días, ¿ya? 10 por 12, algo así, estamos frente a un delito de lesiones leves. No hay duda. Ahora sí, recién nos ocuparemos, una vez satisfechos los elementos objetivos y subjetivos del delito de lesiones leves, en individualizar al sujeto que agredió a Juanito. De repente se logre, de repente no. Otro ejemplo más que pongo para fines de poder discriminar, establecer adecuadamente un supuesto de archivo. Bien,
mis estimados estudiantes, por mi parte, fue todo con respecto a la presente sesión. Me gustaría que por ahí formulen sus preguntas, gustosamente estaré respondiendo. Mientras tanto, voy a revisar la caja de comentarios de la videoconferencia, si es que por ahí hay alguna pregunta. Pueden escribir a través de la caja de comentarios sus respectivas preguntas, sus aportes, o también pueden dirigirse a través del micrófono. Ahora es el momento, escucho. Bien, por acá, ¿no? Aprovechando el momento, Marcelo Santander nos dice, podría ser los que resulten responsables. Claro, este va a ser un supuesto de archivo cuando no se individualizó al imputado, los famosos LQR. ¿Es un supuesto de archivo? Por supuesto que sí, y muchos casos en la práctica se archivan así. Pero recuerda el ejemplo que puse. Hay que distinguir si concurren o no, en primer lugar, los elementos que configuran, ¿no?, o que dan lugar a la comisión de ese delito, es decir, suficientes elementos de convicción. Si concurre ello, vamos a ir a hacer un análisis en segundo plano con respecto a quién fue o quién es el autor o el partícipe de ese evento criminoso. Y puse dos ejemplos. Y en las dos parecieran que el supuesto de archivo sería contra los que resultan responsables, ¿no? Porque no se individualizó al imputado. Sin embargo, en el último ejemplo que puse de la agresión física, las cosas cambian. Allí no existe un certificado médico legal. En consecuencia, no hay suficientes elementos de convicción que nos permita analizar si es que es un delito o no, de lesiones. Y si es un delito, lesiones graves será, lesiones leves será, o quizá de repente no lo sea, porque el certificado médico legal no supera el cuántum esperado, que serían los 10 días. Y si es que existe un certificado médico legal, aprovecho este ejemplo, pero prescribe tan solamente 4 y 5 días de prescripción médico legal. Ya no es delito, es faltas, ¿verdad? Mira, este ejemplo me ayuda a mencionar otro supuesto de archivo muy distinto a lo que he mencionado. Tenemos un certificado médico legal. Juanito pasó su reconocimiento médico, todo ok. Ahí está el certificado médico legal. La prescripción es 4x5. Y la norma dice, si no supera los 10, no es delito. En consecuencia, será faltas contra la persona. Como no es delito, el supuesto de archivo que se va a aplicar en este tipo de casos ya no será, pues, ya no será que no se individualizó al imputado, uno, dos, que no existen suficientes elementos de convicción. No, sino el supuesto de archivo es que el hecho es atípico, no es delito, es faltas. Y se tendrá que archivar en ese sentido. Y aparece otra figura, otro supuesto de archivo, la atipicidad. Competente para faltas, el juez de paz letrado. De oficio, archivando, como fiscal, podría remitir copias de los principales actuados al juez de paz letrado, si así lo quieres. O de repente dejar a salvo su derecho de la parte afectada con esta decisión a que pueda solicitar al fiscal que archivó el caso a que remita las copias al juez de paz para fines de un proceso de faltas. Allí nace también, mira, cómo nace otra figura, otro supuesto de archivo. Recuerden que solo un supuesto se puede aplicar y hay que estar seguros qué supuesto corresponde a ese caso. Bien, a ver, vamos a ir por acá. Hello, doctor, una pregunta. Bien, adelante, sí, te escucho. Doctor, buenas. Desde Quito, Daniel Reate, saluda. Mi pregunta es si en las diligencias preliminares, a ver, en el caso de que se analice el tema del dolo, ¿no?, los delitos dolosos, el elemento subjetivo dolo, si dentro de las diligencias preliminares siempre
se puede determinar la ausencia de dolo para poder fundamentar un archivo, o eso se tiene que de todas maneras formalizar, y en la formalización se debe analizar si efectivamente hubo dolo o no, o en diligencias preliminares puede quedar claro que hubo ausencia de dolo o no, por más que haya un resultado, ¿no? Esa es mi pregunta, Bien, doctor. bien. Gracias por tu pregunta, Daniel. Va a depender del caso y también va a depender de la inmediatez en cuanto a la investigación por parte del Ministerio Público. Si es un fiscal muy diligente, que lo puso bastante empeño a ese caso, podría ser que consiga todos los elementos tan solamente durante el plazo de las diligencias preliminares. Los 60 días más los otros 60 prorrogables según la jurisprudencia. Va a depender de la fiscalía, del actuar de la fiscalía. Ahora, si es que es un caso que de repente lo tuvo encarpetado, no impulsó, probablemente al culminar el plazo de las diligencias preliminares, van a faltar diligencias por materializar. Vencido el plazo de las diligencias preliminares, ¿qué corresponde? Para seguir investigando, hay que emitir la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Y no habría otra alternativa más que hacer uso de este plazo para poder seguir investigando, y si es que nos falta o hay ausencia de que todavía no se pudo establecer, si es que el ejemplo que pone nuestro compañero, si es que en cuanto a la tipicidad subjetiva es dolo o culpa, ¿no? Podría ser que se establezca más adelante. Ponte el ejemplo que es, el conflicto es en que si es dolo eventual o culpa consciente. Si es que es dolo o culpa, yo creo que tranquilamente, durante el plazo de las diligencias preliminares podrías establecer. Pero si es que es dolo eventual, culpa consciente, esto te va a tomar un poquito más de tiempo. O estás como fiscal seguro que es dolo, pero conforme se va desarrollando las diligencias preliminares, por allí la defensa técnica de la parte investigada, al solicitarte ciertas diligencias, coadyuvando con los elementos de descargo, que por cierto son a favor de su cliente o de su usuario, puede hacer que finalmente esté apuntando a una culpa consciente. Y esto va a requerir de mayor plazo. ¿Y por qué no pensarlo? Llegar finalmente a establecer si es dolo eventual o culpa consciente ya en la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Como vuelvo a repetir, va a depender del actuar del Ministerio Público. Si lo hace de forma inmediata o de repente lo va a dejar, como a veces ocurre, ¿no? Encarpetado el caso porque nadie hace seguimiento. Va a depender mucho de ello. Y además, hay que sumarlo a ello el actuar, si es activo o no activo, pues, de la defensa técnica del investigado. Pensemos que es una defensa técnica muy empeñoso, muy diligente en las diligencias de investigación preliminar y hasta preparatoria, va a estar solicitando ciertos actos de investigación. Claro, hay que distinguir la conducta obstruccionista de parte de la defensa técnica. Eso no irá, y eso es fácil de detectar, ¿no? En resumen, va a depender de cuán diligentes es el fiscal, de cuánto también apoya o colabora en el esclarecimiento de los hechos la parte investigada. Y más aún si es que se trata ya en esta línea tan difícil de distinguir en algunas ocasiones, si es que es dolo eventual o culpa consciente. Probablemente para fines de establecer ello, habría que quizá todavía formalizar. Doctor Uriel, disculpe, tenemos tiempo para una pregunta más, ya que Ya, después de usted contamos con otra conferencia. adelante, escucho.
A ver, tenemos una pregunta por el doctor Marcelo. Por favor, active su audio. Sí, muchas gracias. Profesor Uriel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Profesor, Marcelo. mi nombre es Marcelo, soy estudiante de la Escuela de Derecho. Mi pregunta es, profesor, he estado viendo, analizando, bueno, no sé si me habré equivocado o habré mirado mal o habré escuchado mal. El artículo 49 del nuevo Código Procesal Penal, en su 1, 2, 3, donde dice, en la acusación, coma, el Ministerio Público podrá señalar, coma, alternativa o subsidiariamente las circunstancias del hecho que permitan calificar la conducta del imputado. Doctor, eh, yo lo veo acá, bueno, no sé si me equivoco, o sería bueno cambiar, modificar, mejor dicho, la palabra correcta, cuando dice este artículo, como yo fiscal, yo le pongo ahorita, veo 5 delitos, colusión, homicidio, tráfico, 5 delitos, ¿no? Pero llega hasta la sentencia, el juez me acepta solamente 1 o 2. Lo correcto no sería mejor que el fiscal vaya con sus 3 delitos o sus 2 delitos bien puestos en la acusación y eso se va a la sentencia. Porque si voy 5, es como, no sé, como decir, vamos a adivinar, a ver cuál me sale, ¿no? Bueno, es mi pregunta. Gracias. Ya, muy bien, Marcelo. A ver, por favor, ¿me repites el artículo que has citado? ¿Qué artículo dijiste? ¿Artículo 349? ¿Marcelo está ahí o no? Marcelo, Sí, profesor. Es el artículo 349, profesor. ya, ¿qué numeral? 3, el 3. El 3. Sí, Ya. el 3. En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo Esa penal palabra distinto. alternativa o subsidiariamente, ¿no sería como algo así? Vamos a ver, vamos a adivinar, Ya. le da ese chance a la fiscalía para, vamos a ver, es como si le vamos, digamos, vamos a decirle, a ver, ya, ¿Por qué? ¿Por qué lo no que, te decides por una? mete- ¿No? ¿Por qué claro, no te mejor dicho, decides mejor por decirte una? por uno o por dos, ya está, por Claro. dos, Ya. Bien, claro, esta profesor. figura de la, Entonces, sería de, cambiarlo, ¿no? de la Le acusación. das a la fiscalía, claro, Ya. gracias. Listo. Muy bien, Marcelo. Gracias por me hacer repetir un artículo. Ya. Esta figura de la acusación alternativa o subsidiaria también existe como mucho más antes. Antes de la acusación vamos a encontrar la formalización de la investigación. Y también se puede formalizar una investigación preparatoria de forma alternativa, ¿ya? O de forma subsidiaria. Un mismo hecho, en otras palabras nos está diciendo, un mismo hecho podría calar en dos tipos penales, pero como fiscal no estoy seguro. Puede ser delito A, como también podría ser delito B. ¿Se puede acusar de esta manera? Claro que sí. Como también se puede formalizar de esta manera, o sea, alternativamente. En algunas ocasiones vamos a ver hechos que va a ser difícil porque falta algunos elementos para fines de poder establecer con seguridad en un tipo penal. Entonces, para fines también de no perjudicar o de no afectar el derecho a la defensa de la parte investigada, de la parte acusada, se formaliza y también se puede acusar alternativamente. Hay ejemplos. Yo te voy a poner un ejemplo. A ver, la denuncia es el siguiente. María denuncia violación sexual contra José, digamos, y entre los hechos que ella relata es
que estaba tomando con José y de un momento a otro no recuerdo nada. Perdí el conocimiento. Y cuando desperté, estaba sobre una cama, adolorida, y cuando me revisé mis partes íntimas, habría sido ultrajada y denuncia ese hecho. Hasta allí, el delito, así como narra María, sería el delito de violación sexual en estado de inconsciencia. ¿Ya? En estado de inconsciencia. Pero vaya, ¿qué habría ocurrido en la investigación? No sé dónde está la negligencia, pero ocurre lo siguiente, y es un caso real que he visto. Este hecho, esta denuncia, cuando se comunica a la comisaría y se empieza a realizar las diligencias, misteriosamente no practicaron la diligencia del examen toxicológico. ¿Para qué fines? Para establecer si María dice en su relato que recuerda hasta tal momento o hasta tal situación que estaba consciente, pero después ya no recuerda más y cuando recobra la conciencia se percata que habría sido ultrajada. Para fines de determinar ello es necesario un examen toxicológico y un examen de dosaje etílico. Porque este estado de inconsciencia podría ser porque a María lo suministraron alguna sustancia química que hizo que pierda pues el conocimiento, quede en estado quizás letárgico. Podría ser eso. En otras palabras, en términos criollos, lo pepearon. O otro, de repente tomó en excesivo. Entonces perdió la conciencia a consecuencia del estado de embriaguez absoluto en cual habría entrado. Para determinar ello, ¿qué diligencias es importante? Toxicológico, si es que se suministró alguna sustancia. Y también un dosaje etílico. Pero María dice que no había tomado mucho, tomó solo poquito, pero pierde la conciencia. Aparentemente, así conforme va su relato, sería que le habrían suministrado una sustancia tóxica, química. Pero dicha pericia no se practicó. No hay dicha pericia. No se practicó. ¿Qué habría pasado? Negligencia, algo irregular, ¿qué habría sido? Pero no hay. Los hechos, en este tipo de casos, se va a ir formalizando de manera alternativa y hasta probablemente se llegue a acusar de forma alternativa estos hechos que estoy narrando, ¿no? Por el delito de violación sexual en estado de inconsciencia. Pero ojo, falta el elemento, la prueba fundamental que sería el examen toxicológico o el dosaje etílico. Y no hay. No hay. ¿Se va a poder realizar después de mucho tiempo? Ya no se puede. Ya no tienes la misma sustancia química en tu cuerpo, lo que tenías hace una semana o hace algunos días atrás. Ya no vas a tener la cantidad de alcohol en tu cuerpo cuando tuviste en ese momento de los hechos. Ya no se puede volver a repetir esa evaluación si no se practicó en su debido momento. Ya. Conforme al relato, sería delito de violación sexual en estado de inconsciencia. Pero alternativamente, para salvar, ya que no hay estos elementos, también se podría formalizar por el delito de violación sexual en el tipo base, artículo 173. Entonces, es importante también formalizar o acusar de forma alternativa o subsidiaria para fines de no recortar la defensa o el derecho a la defensa de la parte investigada. Doctor Uriel, disculpe que lo corte. Tenemos una conferencia después de usted y están esperando también la clase. Muy bien, no hay problema. Gracias más bien a ustedes. Espero haber contribuido en demasía en la presente sesión y hasta cualquier momento. Muy buenas noches. Cuídense bastante. Muchas gracias, doctor.